Y uno. ¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Sean todos bienvenidos acá una vez más a Escuela para Padres. Realmente para mí es un privilegio estar delante de todos ustedes y hemos tenido temas bastante hermosos. Aunque hemos tal vez dejado un tiempo grande, pero hoy queremos reunirnos con todos ustedes puesto que dejamos algo pendiente la vez pasada, ¿verdad, hermano? Algo sumamente extraordinario y que cada uno de nosotros debemos aprender que es con el Señor y con su ayuda que nosotros podemos ahí sí que ayudar a nuestros hijos a poder ser libres de cuestiones que incluso tal vez nosotros mismos sufrimos, pero que es necesario que nosotros también proclamemos esa libertad. Amén. Amén. Mi nombre es Jorge Vázquez y aquí está la hermana Carol Aguilar. ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. Dios te bendiga, Jorgito. Muchas gracias. Contenta, feliz de estar nuevamente acá, de poder servir, de poder dar un poco de lo mucho que Dios nos ha dado. Estos son temas muy importantes, son temas que realmente, si nosotros los atesoramos, podemos cambiar vidas, ¿verdad? Podemos cambiar actitudes, podemos cambiar el futuro de nuestros hijos. Y por eso son tan importantes. Y yo creo que todo lo que está escrito en la palabra tiene un propósito específico, aunque muchas veces se repiten los versículos. Sabemos de que Dios tiene siempre un mensaje especial. La Biblia es así. La Biblia es un sinfín de riquezas, ¿verdad? Que nosotros podemos disfrutar y que más que disfrutarlas, vivirlas. Hace 15 días estuvimos intentando hacer una grabación, pero Dios sabe por qué. Hasta hoy lo pudimos lograr hacer. Tuvimos algunas dificultades, ¿verdad? Pero Dios es bueno y nos ha permitido nuevamente estar acá. Yo creo que es el propósito de Dios que estemos aquí. Es una bendición, hermanos, poder llegar a sus casas, a sus hogares. Los bendecimos desde acá, los bendecimos desde esta casa con todo nuestro corazón. Que reciban esa bendición. Estos temas son precisamente para bendecirnos, ¿verdad? Y hoy nos trae un tema muy, muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque a través de esta mensaje que Dios nos dio, del cual hemos aprendido un montón, hemos aprendido muchísimo y seguimos aprendiendo, no dejamos de aprender, y ese es uno de los misterios de la Biblia, ¿verdad? Que no dejamos de aprender. Y realmente ahorita lo que más toca mi corazón es decirles, hermanos, que toda la palabra no significa nada para aquel que no cree. Y uno de los puntos más importantes ahorita es que todo lo que nosotros recibimos del Señor tenemos que recibirlo con fe, ¿verdad? Con fe, creyendo en esa palabra, porque el Señor nos ha estado hablando sobre la importancia de declarar esa palabra. Y nosotros no podemos declarar la palabra como loritos, ¿verdad? Sí, sí. Sino que la tenemos que declarar llenándonos de ella, impregnándonos de ese poder que trae la palabra. Amén. Entonces, todo esto que se lanza es para que nosotros lo tomemos y no lo volvamos no lo llenemos nuestro corazón de esa palabra y la hagamos vida, ¿verdad? Porque de nada serviría recibirla sin hacer la vida, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy se trata y se refiere sobre todo las estrategias que Dios nos da. La palabra de Dios es una estrategia. Amén. En todo su contexto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una estrategia de Dios, es la profecía de Dios, es el poder de Dios. Entonces, esta palabra tiene que venir a nosotros y llenarnos de ella confiadamente de que esa palabra va a hacer cambios en nuestra vida, ¿verdad? Y que la vamos a usar valientemente, correctamente y amando sobre todo lo que estamos recibiendo. Amén. También quería decirles que otra de las cosas importantes al recibir este mensaje es que entendamos que todo lo que podemos hacer para
el bienestar de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestro hogar, tiene que estar dirigido y guiado por el Espíritu del Señor. Amén. Ayer platicábamos con mis hijos y estábamos platicando en la mesa, no, hoy en la mañana, estábamos platicando y hablábamos sobre cómo el Espíritu del Señor nos hace discernir los espíritus, ¿verdad? Cómo Él, a través de su Santo Espíritu, nosotros podemos discernir qué hay en la otra persona, qué es lo que la otra persona nos está dando, ¿verdad? Y hablábamos también de que hay personas que ajenas a nuestra casa, de la cual sabemos que no vamos a recibir algo bueno, ¿verdad? Porque no lo podemos identificar. Claro que muchas veces, bueno, todo esto es ejercicio, ¿verdad? Todo esto es ejercicio y por eso muchas veces los niños son engañados, por eso los jóvenes a veces son engañados, porque no están ejercitados en eso, en esas áreas. Sin embargo, nosotros como padres debemos de guiarlos a discernir, ¿verdad? Pero ese es en el caso de las personas que están fuera del contexto de nuestro hogar, pero cuando ya están en la casa, nosotros como padres debemos de discernir qué es lo que hay en nuestros hijos, sí, o sea, qué es lo que se está manifestando en nuestros hijos. Y Dios, en su gran amor, nos da armas poderosas de parte de Él para liberarnos a través de la declaración de la palabra profética. Amén. Amén. Sí, amén. Fíjese, hermana, de que noto esto dentro de lo que usted está diciendo, y es que si bien el Señor nos da el discernimiento para muchas cosas exteriores, también nos lo da para cosas internas, ¿verdad? Amén. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque hay un dicho acá en Guatemala que es: nadie habla mal de su propio rancho. Y realmente es así, nadie quiere realmente darse cuenta de las cosas que suceden dentro de casa, porque dentro de casa tal vez lo decimos, es un lugar requete bonito, dijeron una vez por ahí. Es un lugar en el cual pues nos estamos bien, pero realmente qué es lo que se está dando, qué se está suscitando y qué cosas incluso hemos permitido entrar a nuestro hogar, que creo yo que es algo importante que nosotros lo veamos. Y es aquí donde cada uno de nosotros, aquí necesitamos el discernimiento, ¿verdad, hermana? Como usted bien lo decía, de saber que hay no solo en el exterior, sino en el interior. Es decir, cuando el Señor pues habla de que el vino nuevo no puede ser echado en un odre viejo, habla de que realmente debe haber una limpieza interna, porque el odre viejo, pues quiera o no, se va sedimentando, se va degradando y etcétera. Pero es necesario que esa parte interna de cada uno de nosotros, no solo de nosotros, sino como familia, esté ahí sí que bien limpiecita, bien vista y bien purificada por parte del Espíritu del Señor. Pues si no, realmente, amados hermanos, estaremos yéndonos por otro lado. Y entonces no permitiremos que el Señor habite en medio de nosotros. Amén. Amén. Así es. Amén. Fíjense que tuve la experiencia de platicar con una persona que su mamá está siendo poseída por espíritus inmundos, porque ella me comentaba todo lo que estaba sucediendo con la señora. La señora es una persona de 85 años. Pero están sucediendo cosas bien tremendas en ella. Hay una manifestación tremenda de parte de las tinieblas. Y resulta que platicando, miren, algo bien lindo que identifiqué en eso es que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ella es una mujer que busca de Dios a su manera, ¿verdad? Y la persona, bueno, estaba comentando, o sea, la hija, la señora de 85 años. Y cuando yo le comencé a hablar sobre el mundo espiritual que existe, que nosotros como hijos de Dios entendemos ya, porque por muchos años estuvo velada esa parte espiritual. Nadie sabía de la existencia de esos espíritus inmundos. Nadie sabía que no es contra carne ni sangre, sino que contra potestades. Entonces hacían con nosotros lo que querían, ¿verdad? Pero cuando Dios te empieza a descubrir lo que hay y que no, las cosas espirituales que existen y que
y te empieza a enseñar cómo pelear esas batallas, porque todos los días peleamos más de alguna batalla, es diferente. Por eso es que es importante esta clase de pláticas y de instrucción y de aprendizaje. Porque esta mujer me decía lo siguiente: yo no quiero ni pensar que lo que tú me estás diciendo es así, porque si es así, me va a dar mucho miedo, me dijo. Yo no puedo. Entonces, mi sugerencia fue, bueno, entonces tú tienes que saber que tienes un Dios poderoso y métete, como me dijo Dios un día, boga mar adentro, a las profundidades. Y eso es lo que nosotros hacemos acá. Estamos bogando, estamos llegando al mar, a mar adentro, donde están las profundidades de Dios. Y entonces no van a poder contigo ni vas a tener miedo. Porque si tú tienes miedo, el enemigo, esa es la parte que toma, ¿verdad? En la que nos hace sentir miedo. Entonces ella no puede pelear porque no está convencida de lo que Dios puede hacer. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que aprender más de esto. Y aquellos que están viendo tal vez en este momento el programa, pero que no han ido a las profundidades de Dios, los invitamos a ir a las profundidades de Dios. Los invitamos a navegar mar adentro, porque el que se queda en la orilla probablemente le va a dar miedo. Pero cuando uno empieza a nadar hacia adentro y más y aprende más y más de Dios, empiezas a sentir una seguridad interior tremenda que te hace sentir seguro, ¿verdad? Entonces, por eso es importante todo esto. Sí, amén. Y es que esto que usted nos dice, hermana, realmente es parte de lo que ayer nuestro pastor nos compartía, el día jueves. ¿Cómo es que cada uno de nosotros no podemos pues estar jugando tal vez hoy un ratito con el Señor y un ratito sí. en la tierra, es decir, en el mundo? Sí. Sino que cada uno de nosotros debemos, como usted decía, profundizar en el Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de profundizar en el Señor, no es venir y me voy a sentar y voy a decir, bueno, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? No se trata de eso, sino se trata de conocer al Señor. O sea, no es lo mismo decir qué es, a decir cómo es. Las características del Señor y cómo Él se manifiesta a cada uno de nosotros de una manera tan bella y tan extraordinaria. Es cierto, el Señor tiene para nosotros grandes riquezas y etcétera, grandes bendiciones, pero también quiere hacernos libres. Amén. Y eso es lo principal, porque me impacta lo que usted comentaba acerca de esta muchacha, que a veces queremos tapar el sol con un dedo. Sí. Y no se puede realmente. No. Vivimos en un mundo tan abstracto realmente, que cuando nosotros hablamos de cosas que realmente son abstractas, es decir, hablando por ejemplo, de espíritus, o sea, la gente dice, no, eso no es cierto, esas son otras cosas. Muchos dicen no es cierto, pero porque quieren evadir la verdad, exacto, la realidad. Exacto, entonces, qué importante es entonces que nosotros entendamos lo siguiente, que sí hay manifestaciones como estas. Manifestaciones demoníacas, manifestaciones de espíritus inmundos que quieren entrar dentro de nuestro núcleo familiar, que quieren que quieren que los adoptemos dentro de nuestros hogares. Así es. Y aquí es donde cada uno de nosotros debemos de realmente decretar la palabra del Señor y ahí sí que tomarnos de Él y decir, Padre, o en este caso, mira, por ejemplo, espíritus visitadores. ¿Cuántas familias no son azotadas o cuántos individuos no son azotados por espíritus de visitadores? Miles. Cada tanto, como que, vamos a ver, tal vez ahorita de enero pues todo bonito, llegamos a marzo, está bien, y nomás pasamos marzo y cabal a las 0 horas del 1 de abril, por decirles algo, empieza esa visitación. Que se empieza, que se le cae el negocio, que el carro se le arruinó y que esto y que lo otro, y pasa todo el resto del año batallando para suplir esas deudas. Después llega diciembre y después como que llega un descanso y después otra vez al siguiente año. Cíclico. Eso es un ciclo. Entonces, quiera o no, el Señor quiere romper eso dentro de nuestros hogares. Ahí estás, exacto. El Señor quiere romper con eso.
El Señor quiere romper ciclos repetitivos, ¿verdad? Amén. Que el Señor quiere que seamos felices en esta tierra. Eso es lo que Él quiere realmente. Entonces, miren, yo puse este ejemplo en Salmo 118, 17, porque este es un salmo que alguien utilizó cuando estaba muy enfermo. A esta persona le habían diagnosticado una enfermedad terminal. Y entonces él tomó la palabra y la comenzó a declarar. Y decía, no moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Y cuando ella comentaba esto, yo decía, sí, si yo creo esto, se va a dar, ¿verdad? Si yo creo realmente eso. Y ella decía todos los días, no moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Y así, no solamente este caso, otros casos donde el Señor les da estrategias a través de la palabra y les dice, profetiza, porque la palabra es la profecía. Profetiza, habla, declara esta palabra. Y así es como el Señor nos hace libres. Así es como el Señor va transformando nuestro ser. Y yo siempre que hablo con alguna hermana que se viene a ministrar conmigo, yo le digo, si su caso es bien, es que el espíritu que la está oprimiendo es un espíritu negativo, yo le digo, bueno, tú sabes que lo bueno y que lo malo. Entonces tú vas a revertir lo negativo por lo positivo y vas a declarar lo bueno, porque lo bueno es de Dios, lo bueno viene de Dios. Cambiar toda mentira de Satanás, él es el mentiroso número 1. Entonces, si tú sabes que hay mentira en lo que estás diciendo, tú tienes que reaccionar y decir, no, esto no le agrada a Dios, entonces yo voy a cambiarla por la verdad de Dios. Y la verdad de Dios está en su palabra, ¿verdad? Y eso es tan importante porque el Señor nos dio una libertad, un libre albedrío que a veces nos perjudica, pero el Señor en su gran amor y misericordia nos perjudica porque no lo sabemos usar. Cuando nosotros declaramos algo negativo en nuestra contra nuestra, Dios no puede hacer nada. Así es. No puede porque no le estamos permitiendo a Él entrar. Sí. Porque todo lo malo no es de Él. Entonces nosotros mismos estamos negándonos realmente recibir la palabra y creerla. Sí, eso es como cuando le dice el Señor a Moisés, le dice, mira, yo te envío delante de mi presencia, le dice, para que vayas y libertes a mi pueblo. Mira, Señor, yo no soy un hombre pues elocuente de palabras, soy tartamudo y soy aquí, soy allá. Entonces, quiera o no, nosotros pues en base a nuestro miedo, en base a las cosas negativas que recibimos, le negamos al Señor que Él decrete bendiciones sobre nuestra vida. Así es. Entonces Dios tiene que abrir nuestros ojos espirituales para que veamos realmente quiénes somos, ¿verdad? Entonces hay varias, hay como una guía, tenemos acá, de cómo podemos salir de toda esa negatividad, de esos pensamientos, y es transformando la palabra de vida en nosotros, ¿no? Y una de las cosas muy importantes es reconocer cuál es el problema que se está dando, si realmente está en mí, porque podemos decir, sí, mi hijo tiene este problema, tengo que ver cómo lo ayudo y todo, pero yo y cualquier profesional en la psicología, psiquiatría, siempre va a volver, no al hijo, sino al padre, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar por nosotros, reconocer qué es lo que está en nosotros, qué es lo que está moviéndose en nosotros, ¿verdad? Y cuando ya lo reconocemos, arrepentirnos, porque es así como nosotros vamos a poder avanzar en lo que es ministración a nuestros hijos. No podemos ir contaminados nosotros para ayudarlos a ellos, es imposible. Renunciar declarando que estamos sometidos a Dios, que nos sometemos a Dios, que reconocemos ese señorío,
tenemos que estar conscientes de que Dios es el que va a habitar en nosotros, el que necesitamos, ¿verdad? Y resistir. Porque la verdad es que muchos de nosotros nos cansamos, eso lo hemos hablado, Sí, sí. nos hemos cansado, nos hemos agotado en las batallas y eso es normal. Muchos de los grandes hombres que el Señor dejó como ejemplo en la Biblia se sintieron muchas veces derrotados, se sintieron muchas veces deprimidos. O sea, no eso es la humanidad, ¿verdad? Eso es nuestra humanidad. Es. Pero ahí está el Señor para que Él nos vuelva a levantar. Y aunque estemos cansados, tenemos que seguir adelante, tenemos que ser valientes, porque la victoria está pero cerquísima. Probablemente, contaba una amiga, fuimos al volcán, subimos y empezó una corriente de aire con arena terrible y nosotros estábamos ciegos, no podíamos ver, pero el que nos guiaba decía, pero sigan, estamos a poco tiempo de llegar a la cima, no tengan miedo, sigan, caminen, solo támbense su cara, ¿verdad? Y entonces a algo a ciegas siguieron y tenían, ¿qué creen? 2 minutos para llegar a la cima. Y ya estaban así angustiados de que la arena los había cegado, de que ya no aguantaban más, que estaban rendidos, cansados, pero el guía les decía, no, sigan adelante. Y así es esto, la batalla es así. Probablemente estás a punto de ganar una batalla y el enemigo quiere que tú te sientas derrotado. Pero Dios te dice en esta hora, yo he puesto mi palabra para que ustedes la hagan vida y la crean, por supuesto, ¿verdad? Entonces, resistamos, seamos valientes. Dice el Señor en Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Eso es básico, ¿verdad? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Él va a huir. De tanto que Él vea de que los dardos que Él te está mandando, tú los estás agotando y debilitando a través de la palabra, a través del poder de Dios, Él tendrá que huir de tu casa. Él tendrá que huir de tu casa. Yo les quiero decir, las batallas que yo viví en una temporada en mi vida, literalmente se fueron. A mi casa no entran más. Y si alguna vez he tenido batallas fuertes, eventualmente, porque sí, las he tenido más allá de lo que ustedes puedan imaginar, yo les quiero decir que Dios ha estado allí para defender mis batallas. Amén. Que ha enviado ángeles para defender mis batallas. Yo he escuchado cómo el Señor envía ángeles. Y eso es algo que ustedes tienen que entender, y nosotros tenemos que entender que no estamos solos, que son muchos más los que están con nosotros. Cuando la palabra dice eso, es porque así es. Y tenemos que creer esa palabra. Son muchísimos más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Amén. Sí, amén. Fíjese, hermana, que esto me recuerda un poquito a lo que como familia tuve que vivir. Y es que pasamos una época muy, muy dura, pues realmente eso fue hace poco, hace unos 4 o 5 años realmente. Pasamos una situación difícil y una situación tormentosa, y que al igual como empezábamos diciendo, uno no se quiere dar cuenta de las cosas malas que suceden en casa, lamentablemente. Entonces recuerdo yo una vez que le dije al Señor, mira, Señor, si tienes que limpiar mi casa, límpiala, le dije. Así le dije. Entonces cabal se dio, el Señor limpió mi casa. Y la limpió y ahí sí que ese verso, cabal, el de Santiago 4:7, el de someteos pues a Dios, yo me tuve que someter. Porque muchas veces nuestro orgullo y la altivez de nuestro corazón, heredada tal vez, no solo heredada, sino enseñada, instruida hacia nosotros, a nuestra vida, también nos la ponemos a los pies, aparentemente a los pies del Señor.
Pero cuando el Señor se presenta, mira, yo soy el que me voy a encargar de eso. Entonces uno se queda así como, ¿y yo qué voy a hacer? Entonces ese sometimiento en nuestros hogares, hablando de las cabezas de hogar, realmente debe existir. No es solo, es que mi cabeza es Cristo. No, pero es que mi cabeza es Cristo, saber que los pensamientos del Señor tienen que estar en mí, como cabeza. Y yo trasladarlos al resto de mi familia. Amén. No es que ellos no tengan la mente de Cristo, pues, pero en mí debe ser más fácil darles eso, ¿verdad? Por ejemplo, a mis hijos, instruirles a que tienen que resistir al diablo, a que van a haber tentaciones y que el diablo va a venir y los va a querer botar, pero que nosotros debemos de resistir, tal y como el ejemplo que nos daba la hermana. Tal vez solo tenemos que dar un pasito y ya llegamos a la meta. Sí. Pero a veces creemos, o pasa lo contrario, creemos que ya llegamos a la meta y empezamos a celebrar. Y tal vez no hemos llegado. Y de repente, ¡pum!, pasa otro. Sí, también es cierto. También sucede. Sí. Entonces, realmente nosotros debemos resistir. Cuando sucede eso, fíjate que cuando sucede eso es porque el Señor algo quiere quitarnos. El Señor nos está alertando que hay sensores en nuestro interior que están como que identificándose con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sí. Entonces, si esto sucede, que creemos que ya ganamos y que ya tenemos la victoria, hace 15 días hablábamos sobre Moisés, ¿verdad? Cómo él levantaba sus manos al cielo para poder mantener ganada la batalla contra sus enemigos. Y entonces, cuando él ya se cansó de tener las manos arriba, habían personas que estaban ahí dispuestas a subir sus manos. Y eso habla mucho sobre la ayuda que nosotros necesitamos. Así es. Hablábamos de cómo es importante que nosotros sepamos que hay momentos en los que no vamos a poder solos y que Dios nos está hablando de que necesitamos ayuda. Y por eso es que existe la unidad en la iglesia. Por eso es que debe de existir la unidad en la iglesia, debe de existir un equipo de personas que están dispuestas a ayudar en casos como estos, que tal vez ya no puedo más, ¿verdad? Yo ya no puedo más, estoy levantando mis manos, estoy diciéndole al Señor, prevalece tú, Señor, pero ya no aguanto estas manos, ya se me están cayendo las manos, Señor, ya no aguanto más, yo no puedo más solo. Y entonces tenemos que buscar ayuda, que no sea por temor, por miedo, por vergüenza, por orgullo, que no busquemos ayuda. Tenemos que saber que necesitamos ayuda, que vamos a prevalecer si alguien nos levanta las manos, hermanos. Yo les decía, gracias a Dios, pues Dios nos ha permitido estar en un equipo de administración y nosotros estamos para ayudar a los hermanos, para ayudar. Incluso han venido personas que no son de la misión y vienen acá a pedir ayuda. La verdad que a un principio pues nuestro objetivo era más ayudar a los hermanos, pero el Señor nos mandó a las naciones. Entonces tenemos que ayudar a todo aquel que necesita ser libre, que necesita un apoyo para levantar sus manos, como lo hacían con Moisés. Cuando Moisés bajaba las manos, entonces prevalecía el enemigo. Entonces una de las cosas importantes es de aprender todo esto a través de la palabra, es que no podemos estar solos haciendo la batalla, que no nos sintamos, yo voy a poder, yo puedo. Es a veces imposible, porque tal vez hay algo en ti que no has podido dejar y que el Señor quiere que dejes. Entonces tienes que buscar un apoyo, ¿verdad? Sí, amén. Y es que fíjese que cabalmente aquí es donde repercute, quiera o no, el trabajo que como familia se tiene que hacer. Amén. Muchas veces, pues, y esto no es alegato ni nada por el estilo, realmente sabemos que el hombre pues tiene que proveer para los suyos. Así es. Pero hago yo la pregunta ahorita, ¿no será que también es trabajo de todos aportar en el lugar? Y quiero que me entiendan esto. Es decir, tal vez
Viene el varón y pues viene, pues esto es lo que es destinado para la casa, o tal vez es todo el sueldo, ¿verdad? Es destinado para la casa. Muy bien. Entonces vamos a agarrar un guardadito para que nos vayamos, qué sé yo, de vacaciones a algún lado. Pero cada uno cumpliendo su función que debe tener, ¿verdad? Claro. Eso es incluso parte de la construcción de un hogar formado en equipo. ¿Por qué? Porque no uno puede andar por un lado y el otro por otro lado. Es decir, uno sometiéndose a Dios y el otro sometiéndose a otra cosa. Y los hijos por allá. Entonces, quiera o no, necesitamos como familias de Dios prácticamente. Sí. Así que someternos todos al Señor. Pero si la cabeza realmente no está sometida al Señor, ¿cómo estará el resto del cuerpo? Entonces vamos a ello. No podemos decir, es que la mano sí, pero la cabeza anda por otro lado. Entonces porque la cabeza anda por otro lado, quiera o no, recibe lo que la mano recibe lo que la cabeza está recibiendo también. Sí. Tal vez no todo, pero sí los siente. Mira, ahí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Sí, claro. Pero creo que, digamos, las mujeres que son hijas de Dios, tenemos un gran trabajo ahí. Tenemos un gran trabajo de intercesión para vencer precisamente esa batalla, ¿verdad? Cuando la cabeza no está alineada a Dios, sino que a las cosas que se les presenta en el mundo, ¿no? Entonces, muchas mujeres se dan por vencidas, ¿verdad? Dejan que las manos caigan. Cuando yo ministro a algunas mujeres, veo en su actitud, en las manos, se refleja mucho qué es lo que ellas tienen, o sea, qué es lo que hay en ellas. Cuando las personas no suben sus manos, a veces nosotros tenemos que decirle, yo te voy a detener las manos, yo voy a subir tus manos, pero tú tienes que estar consciente que tienes las manos arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios eso quiere. Dios quiere que nos ayudemos entre todos, que seamos ese equipo, ¿verdad? Así como en la casa, así también en la casa de Dios, ¿sí? Entonces, no teman en venir a la casa de Dios y pedir ministración, siempre orando para que Dios los dirija y les diga si realmente se van a sentir cómodos, porque el Espíritu del Señor, si los trae acá, los tiene que traer convencidos de que la persona que los va a ministrar es una persona confiable, es una persona que va a dar todo de sí, es una persona que ama las almas, es una persona que no se va a dejar utilizar más que por el Espíritu Santo, porque ha sucedido que lamentablemente que las personas que ministran no están conscientes también, eso es cierto, pero para eso está la oración, para que nosotros nos sometamos a Dios, como dice la palabra, y entonces ya el Señor nos guiará con qué persona o a dónde, cómo vamos a hacer para ministrarnos, ¿verdad? Que no sea solo en emergencias, sino que le demos seguimiento, porque esa es otra cosa. Yo he ministrado mujeres que, como decís tú, piensa que ya terminó todo y que ya ganamos la batalla, ¿verdad? Y tal vez están a mitad del camino. Entonces nosotros tenemos que hacer mucha oración para que el Señor nos diga realmente si ya estamos libres, si ya somos libres de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces seguiremos con la palabra y dice Gálatas 3:13-14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Si nosotros estamos conscientes de que a través de la cruz, a través de ese sacrificio, Dios redimió la maldición de la ley, ¿qué es esto? Decía en el Antiguo Testamento que habían bendiciones y maldiciones, ¿verdad? Y el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, enseñó al pueblo de Israel cómo proceder correctamente, pero cuando no se hacía conforme a la voluntad de Dios, conforme a los mandamientos que Él les enseñaba, entonces
surgían maldiciones. Pero en la cruz, nosotros, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que si nos arrepentimos, que ya no tenemos que hacer otro sacrificio de sangre, porque le creemos a Dios que Él nos perdonó, ¿verdad? Entonces, Él nos redimió. Y si nosotros estamos conscientes de eso, vamos a empezar a ver la luz. Porque mucho se dice de aquellos que se acusan a sí mismos, que acusan a la gente, que miran solamente lo malo de las personas y que no son capaces de perdonarse ni a ellos mismos, mucho menos a otros. Entonces tenemos que estar conscientes de que el sacrificio en la cruz no fue en vano, sino que fue un sacrificio que si yo me arrepiento, si yo le entrego al Señor lo que está sucediendo, mi vida, la vida de mis hijos, Él va a hacer algo grande. Esto es importante. Esta es la palabra de Dios y esta palabra nos dice que Cristo nos redimió de la maldición. Amén. Sin embargo, el enemigo trata de decirnos lo contrario, ¿verdad? La mentira del enemigo es: no eres digno, no eres hijo, estás mal, deberías de alejarte. A mí me pasó. Yo hubo una temporada, siendo ya hija de Dios, que me alejé. Me alejé como 3 años de la iglesia, me alejé de Dios, me alejé de todo. ¿Por qué? Porque el enemigo sembró semilla en mí y yo permití que eso pasara, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia nos vuelve. Cuando tú eres hijo, vuelves otra vez al camino de una u otra manera. Como decía el apóstol, nuestro apóstol decía: ¿lo quiere con anestesia o sin anestesia? Así es. De hecho, si nosotros creemos esta palabra, vamos a salir librados de muchas cosas. Dice: porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles y fuimos alcanzados por esa gracia que cayó sobre nosotros a través de la cruz. Dice: a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Tenemos que acrecentar nuestra fe en que esto es cierto, que esto es real y que miren, algo bien lindo que se ve acá reflejado a través de esta palabra es por la fe. Dice: recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto no es algo tangible que tú puedas tocar, ¿verdad? Porque dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Pero ¿quién te da esa convicción? El Espíritu Santo. Él es el que te convence. Él es el que te da ese don, porque la fe es un don. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle el don y decirle: Señor, yo quiero tener una fe poderosa, yo quiero tener una fe inquebrantable. Él la va a dar. Si tú estás así entre Jerez y la frontera, diría mi abuelita, tenés que declarar esta palabra. Declárala. Dice que el Señor nos redimió por Cristo Jesús. Y yo cada vez que tengo una batalla, digo: Señor me redimió, el Señor me perdonó. Amén. A través de la sangre, a través del sacrificio de la cruz. Yo lo creo. Cuando vienen pensamientos ajenos a Dios, yo declaro esta palabra, porque de eso se trata. La palabra está hecha para declararla, para que los ambientes espirituales negativos se vayan, para que los ambientes espirituales negativos salgan de tu casa, para que vengan a tu casa ángeles, para que venga el Espíritu del Señor y descienda en tu casa y que Él haga libre tu corazón, el corazón de tus hijos, de tu esposa. Esa es la verdad, esa es la gran herencia que el Señor nos dejó. Hermanos, tenemos que declarar la palabra en el nombre de Jesús y sobre todo creerla, no solamente declararla, ¿verdad? Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención otra vez. Efesios 1:7.
Efesios 1:7, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí nosotros estamos diciéndole al enemigo, Efesios 1:7 dice, la palabra está escrita y según lo que está escrito, nosotros tenemos redención. Tú no tienes parte con mi casa, tú no tienes parte con mis hijos, porque nosotros tenemos redención por medio de la sangre de Cristo. Yo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo. Y eso es algo que tú tienes que tener en tu boca, declararlo constantemente. Yo sé que fui perdonado, yo sé que fui perdonado. Cuando el enemigo te quiera recordar, te quiera decir, no, tú estás débil, tú no puedes, tú vas a seguir en lo mismo, que tú no has vencido. Tú tienes que declararle la palabra y decirle, el Señor me perdonó y yo creo que Él me perdonó. Por lo tanto, yo no voy a moverme en eso porque yo estoy sujeta a Dios. Yo sé que Él ha derramado gracias sobre mí, porque Él es bueno. Y todo esto es necesario que nosotros lo declaremos, porque es necesario y la vez pasada también hablábamos sobre eso, de que tengamos una Biblia escrita. Es lindo tener una Biblia escrita, porque ahí podemos nosotros leer despacio, sin necesidad de que te afecten tus ojitos, de escribir lo que Dios te está revelando. Decía nuestro pastor, y yo creo que es una práctica preciosa, porque hemos perdido eso, ¿verdad? Sí. Por la comodidad del teléfono, ¿sí? Otra palabra muy hermosa está en Colosenses 1:12-14, dice, con gozo dando gracias al Padre, ser agradecidos en todo, dar gracias por todo, dar gracias por todo. Eso es, tal vez alguien dirá, eso es ilógico, ¿cómo voy a dar gracias yo porque estoy enfermo? No, tú vas a dar gracias porque Dios te va a sanar, porque tú crees que Dios te va a sanar, tú crees que Dios te va a sanar. Y cuando esto no sucede, Dios está probando tu corazón. Dios prueba nuestro corazón. Entonces no perdamos el gozo, a pesar de las circunstancias, no perdamos el gozo. Él dice que Él nos ha hecho aptos. Y yo, si a mí el enemigo me está diciendo, no, tú no sirves, tú no eres apto, etcétera, yo le voy a declarar la palabra y le voy a decir, la palabra en Colosenses 1:12 dice que Él nos hizo aptos. Yo soy apto. Tú eres apto para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quiénes son los santos en luz? Aquellos que fueron alcanzados por la sangre preciosa del Cordero, porque fueron salvos. Porque en el tiempo postrero, nuestra apariencia ya no va a ser la misma. Nosotros vamos a ser seres de luz. Vamos a ser transformados. Y nosotros lo creemos. ¿Por qué lo creemos, Jorgito? Porque el Espíritu no lo está declarando, no lo está haciendo sentir. Es una certeza dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Exactamente. Es una certeza que hay en nuestro corazón, que si nosotros vencemos todas las batallas, vamos a ser los santos de luz. Pero dice herencia. Vamos a participar de la herencia. Yo siempre les digo a mis amigas, a quien puedo, yo les digo, si tú le crees a Dios, tú le vas a dejar herencia a tus hijos. ¿Y qué es herencia? ¿Qué es herencia? Cuando tú le dejas una herencia a un hijo, es algo que tú le estás, es un regalo que tú le estás dando, que a ellos probablemente no les costó, porque a nosotros no nos costó la salvación. Fue gratis la salvación, ¿verdad? Entonces, dice que somos aptos. Él nos hizo aptos para heredar el reino de Dios. Él nos hizo aptos para caminar en una santidad. Si no, Él no lo hubiera hecho. Si Él hubiese considerado porque iba a dejar su gloria, porque iba a dejar su majestad en el cielo, porque iba a hacerse hombre, si no era porque Él sabía que íbamos a ser aptos, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que creer esta palabra y decir, yo soy apto. Amén. Sí, amén. Realmente, como dice usted, hermana, esta declaración que cada uno de nosotros debemos de tener, a veces el enemigo viene y nos trata de cerrar la boca. Ni nos trata de decir, mira, tú no tienes aquí, ¿quién te crees para venir y declarar eso? Y es aquí donde cada uno de nosotros tenemos que tomar autoridad. Exacto. Autoridad del área que nosotros estamos tomando. Sí. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos la dio, pero el enemigo quiere robarla. Mira, pues eso es como cuando una persona, y esto se ve comúnmente,
viene una persona y pues alquiló un terreno. Pero después de cierto tiempo apareció el dueño. Y vino el dueño, bueno, entonces mira, mi hijo, te voy a heredar esto, porque yo realmente no puedo, ya tal vez ya voy a partir. Entonces viene él y le deja la herencia. Entonces viene el hijo, mire, fíjese que yo necesito el terreno porque pues voy a construir aquí mi casa. Ah, no, esto es mío. Esto es mío. No, pero es que yo tengo hasta llega con la legitimidad de que él es el dueño. Y esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. Entonces es lo mismo hablando espiritualmente. El enemigo lamentablemente ha estado habitando por generaciones, tal vez, y en el nombre de Jesús lo desechamos y lo echamos fuera, ¿verdad? Ha estado queriendo morar, pero cuando viene el Señor Jesucristo, disculpa, pero ya no tienes cabida. Pero cuando nosotros aceptamos eso, es que es una certeza que realmente es inexplicable para cada uno de nosotros, porque realmente yo les digo, cuando yo recibí al Señor Jesús, yo me sentía tan libre en mí. Tenía una libertad tan inexplicable en mi corazón, en mi mente, en mis sentimientos también, que yo decía, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que del día de ayer a las 8 y tanto de la noche para el día de hoy, las 8 y tanto de la mañana, cambió todo? Sí. Porque es el Señor que nos está dando una libertad, pero va en un proceso. Pero el enemigo, cuando sabe que le están quitando algo, como que fuera un león, prácticamente, ahí sí no vale la palabra, lo asemeja como un león, viene y rápidamente quiere arrebatar, quiere agazapar y quiere ahí sí que devorar, para con tal de dejar a la persona tirada en el suelo. Pero eso nos hizo aptos, dice, para participar de la herencia. ¿Cuál es esa herencia? ¿Qué herencia es la que le dio a Abraham? ¿Qué herencia es la de los santos en luz? Primeramente recibir la salvación y vivir prácticamente adorando al Padre. Vivir libre. Vivir libre. Yo siempre digo, hay una libertad divina, pero para aquel que fue salvo. Ajá, así porque es. si no eres libre. Si no eres libre, perdón. Hay una libertad divina, de verdad, para aquel que creyó y fue salvo. Y fíjense que yo lo viví. Porque lo que tú decías, ¿cómo es posible que yo, que ayer estaba en tal condición y ahora estoy en otra? Yo les decía a mi nena pequeña, le decía ayer precisamente eso. Y yo le decía, ¿tú sabes, hija? Que yo ahora disfruto todo lo que Dios ha creado, todo lo veo. A veces me encontrás en el jardín viendo hacia el cielo, o a veces camino mucho por ahí, por donde yo vivo, porque es muy hermoso, hay muchos árboles, y entonces empiezo a disfrutar las cosas que Dios ha hecho, y sabes, le digo yo, que yo tuve un tiempo en el que vivía como que era como los caballitos, ¿verdad? Que les ponen cosas acá para que no miren a ningún lado. Así me tenía el enemigo. Así. Yo miraba, tal vez, era tanta mi opresión, mi aflicción, mi decepción, que yo vivía así. Y no miraba hacia ningún lado. No miraba la belleza que existe. Pero alguien llegó y me habló de Cristo. Y alguien llegó y me dijo, una de las cosas que le agradan a Dios es que tú disfrutes de lo que Él ha creado para ti. Y entonces yo dije, sí es cierto. Y empecé y despertó, abrió mis ojos. Así es. Abrió mis ojos y mi condición era pésima. Y así hay muchos jóvenes, niños, que están viviendo una ceguera espiritual y los papás no se han dado cuenta. Exacto. De que los hijos están viviendo una ceguera espiritual y que es necesario despertarlos. Amén. Pero si yo no he despertado como cabeza de mi casa, es imposible que yo vaya y despierte a mi hijo. Entonces tenemos que despertar, tenemos que saber que Dios, yo le digo, Señor, tú hiciste todo esto para que nosotros viviéramos en esto. Por Dios, qué amor, Señor, qué amor en tuyo. ¿Y cuánto tiempo lo hemos desperdiciado? ¿O cuántas cosas hemos hecho para que esto no esté tan hermoso? Señor, perdónanos. De verdad, necesitamos despertar nuestros ojos. Sí, y esto es incluso, miren, espiritual. Eso
hablando, digamos, de la creación del Señor. Ujú, Pero ahora llevémoslo a nuestra familia. ujú, ¿Disfrutamos a nuestra familia? ujú. Es una pregunta que ahí sí que cada quien se tiene que Ay, responder a sí sí, mismo. esa es otra cosa, cabal. Porque muchas veces decimos, "Ah, tengo que ir a mi casa. Mire, jefe, ¿será que no me puedo quedar haciendo horas? No, que no me pague. Ajá, Con yo tal no de quiero estar llegar en a mi casa. Entonces, con tal de no estar en casa, por ejemplo. Ay, qué triste, sí. O sea, no disfrutamos. Mire, tal vez eso podría sonar algo brusco, pero no disfrutamos a nuestro cónyuge. No disfrutamos a nuestros hijos. No disfrutamos, qué sé yo, la compañía en familia, sentarse, qué sé yo, un día de domingo después de ir a la iglesia y sentarse a almorzar con ellos. No lo disfrutamos. Simplemente dejamos por un lado cualquier cosa y decimos, bueno, pues voy a encargar eso. Y mi familia, ay, que se aguante. Perdón la expresión tan coloquial, pero no disfrutamos a nuestra familia. No disfrutamos el tiempo O con queremos nuestros huir hijos. de algo, ¿verdad? O sea, no queremos darnos cuenta, como decíamos al principio, para poder realmente ser libres y hacer libre nuestra casa y proclamar libertad y proclamar la palabra del Señor, tenemos nosotros que ver qué es lo que está sucediendo. Así O es. sea, ¿qué está pasando? Porque yo no soy feliz. ¿Por qué mi hijo no es feliz? ¿Por qué él está rebelde? ¿Qué está manifestando? Tal vez simplemente que necesita atención. Tal vez simplemente que necesita amor. Pero ¿qué está manifestando? ¿Verdad? Entonces, el problema es que a veces no queremos ver, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aquí no dice, nos librará. Aquí dice, el cual nos ha librado. O sea, es algo hecho. Amén. Es algo que se está diciendo que fue hecho. Amén. No está diciendo, tal vez sí, tal vez no. O sea, tenemos que creer y tener la convicción de que nuestro Señor derramó hasta la última gota de su sangre preciosa para que se hiciera esto una verdad. Dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Entonces, yo me pregunto, entonces, ¿por qué me está oprimiendo? Porque no lo he creído. Tenemos que creerlo. Tenemos que tener autoridad. Amén. Tenemos que tener autoridad de esta palabra y que cuando la estemos declarando, la creamos y tengamos esa autoridad para declararla. Amén. Y trasladado al reino de su amado Hijo, dice, lo voy a volver a leer, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Al reino, tú dijiste algo. A las 8 yo era uno y a las 8:01 era otro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Un traslado, Sí, así es. ¿verdad? Sí, y fíjese que recuerdo yo esto, yo pues lo acepté y dije, bueno, pues gloria a Dios, ¿verdad? Me fui a dormir tranquilo, pero al siguiente día que yo desperté, realmente como que la atmósfera hubiera cambiado. Como que hubiera visto un velo o que si hubiera estado yo abajo de un manto y hubieran quitado eso y como que hubiera una apertura en mi vida. Entonces, es lo mismo dentro de nuestros hogares. Dentro de nuestros hogares, cuando el Señor Jesucristo entra, eso hace una apertura y abre y quita las, realmente donde dice, aquí el Espíritu de Dios está sobre mí, realmente no es solo un bonito verso, sino es una realidad que aún hoy en nuestros días se da. De quitar cadenas ancestrales, de quitar prisiones ancestrales, de ahí sí que quitarle la potestad al enemigo y echarlo fuera de nuestros hogares. Pero necesitamos recibir al Señor Jesús y declarar la palabra en nuestro corazón y creérnosla, porque si Creerla. Si no hicimos no nada. Sí, y algo bien lindo que en lo que tú estabas hablando yo lo podía estar viviendo, es que la persona que está viviendo la palabra es otra, no puede ser la misma. Y los que están a su alrededor ven eso, empiezan a ver eso y lo empiezan a disfrutar. ¿Por qué? Porque si es la cabeza la que fue transformada por medio de la salvación y la sangre de Cristo,
entonces fluye y empieza a dar lo que está recibiendo. Amén. Empieza a dar fuentes de agua viva. Empieza a derramar lo que el Espíritu le está dando. Y entonces empieza a transformar la atmósfera de su casa. Y ya, entonces empieza a disfrutar realmente lo que es vivir en el reino. Eso es vivir en el reino. Amén. Y entonces empieza a darle herencia a los demás, a sus hijos, a su esposa o a su esposo, ¿verdad? Sucede que a veces es la esposa, ¿verdad? O a veces es un hijo. A los hijos a veces les cuesta mucho cuando ellos reciben todo eso, reciben esa libertad, reciben las aguas del Espíritu y llevar la casa, a menos de que haya sido una transformación así muy evidente, los papás les es más fácil percibirla, ¿verdad? Aunque ellos no estén en el mismo sentir. Pero es más difícil para un hijo que para un padre manifestarse a los hijos, ¿verdad? Así es. Entonces, vivamos en el reino. Amén. Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad, lo que hablamos, poder. ¿Qué es potestad? Poder, autoridad, de hollar serpientes y escorpiones. Las serpientes y los escorpiones son sinónimo de seres inmundos. O sea, se les califica como seres inmundos. Eso es lo que quiere decir la palabra, serpientes y escorpiones. Y sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Y sobre todo poder del enemigo y nada os dañará. Sí, existen. Sí, hay un mundo espiritual que nos está atacando, sí, es cierto. Pero aquí dice la palabra, y yo la voy a declarar en mi casa, y dice, Dios dice, y escrito está, aquí, ¿quién nos da? Dios nos da la potestad de hollar, o sea, de destruir, pisar la cabeza de nuestros enemigos, serpientes y escorpiones. Yo tuve una visión, un sueño, fue un sueño. Y yo veía cómo caía el cielo falso de mi casa, se derrumbaba y en él venían cantidad de animales. Entre ellos habían sapos, serpientes, escorpiones y en medio de ello venía una serpiente enorme. Pero no se me olvida que cuando la serpiente quiso atacarme, yo agarré la serpiente de la cabeza y con mis manos, yo la apreté tanto que pude ver la carne que salía de la serpiente. Fue una cosa tremenda, ¿va? Y yo de la impresión me despierto, pero ese sueño había olor fétido. En esa pelea había un olor fétido y me despierto y el olor continuaba ahí, como que Dios me dijo, esto es real, existen seres inmundos que han querido atacarte, pero tú le vas a quitar la cabeza a la serpiente. Y yo te lo transmito otra vez. Y yo lo viví cuando yo no conocía a Dios como lo conozco ahora. Y no entendí el sueño. Pero cuando Él me llama a la salvación, yo lo entendí. Y le dije, Señor, gracias. Gracias porque tú me mostraste que tú conmigo eres vencedor. Y que en el nombre de Jesús la palabra está escrita que vamos a quitarle la cabeza a la serpiente. Amén, así es. Vamos a pisar la cabeza de la serpiente. En el nombre de Jesús vamos a ser capaces, aptos para hacer esta clase de cosas. Y nosotros vamos a vencer para libertar a nuestra casa, para libertar a nuestros hijos, para libertar a nuestros esposos. En el nombre de Jesús. Sí, amén. Y es que realmente quisiéramos hablar otro poquito más, hermanos, pero el tiempo se nos ha agotado. Y es que creo yo que para terminar podríamos terminar acá, ¿verdad? Y quieres ver tu libertad y la de tu casa, ¿verdad? Entonces, quiera o no, amados hermanos, lo hemos hablado, ¿verdad? Pero lo principal es, como dice acá, confesar la fe que nosotros Amén. tenemos en el Señor.
Y lo vamos a hacer así rapidito, hermana. El ser obedientes. Amén. Eso es importantísimo. No es lo mismo decir, bueno, yo creo en el Señor y no cumplir los mandamientos. Sí, la obediencia es básica. La obediencia es como que yo venga con mi padre y le digo, mira, mira, mijo, fíjate que te voy a dar esto, pero necesito que me hagas un favor. Por ejemplo, está bueno, pero yo quiero más el premio que hacer el favor. Por ejemplo. Entonces, número 3, confesar los pecados de nuestros antepasados y pedir perdón. Eso es importantísimo, hermanos. No sabemos cuál es la cara que tal vez venimos arrastrando por generaciones. Y a veces, miren, pero el Señor sí lo sabe. Así es. Así que no te preocupes si no lo sabes, pero sí. Por experiencia propia, hermanos, este punto les digo yo, lo tenemos que hacer. Porque una vez en medio de administración, el Señor me ponía esto: pide misericordia. Pide misericordia por ti, por tus futuras generaciones, por los que fueron atantes tuyas. Pero ¿y de dónde? Dije, entonces, ahí sí que le entendí las señas, dicen dicho acá en Guatemala. Entonces, Padre, yo quiero misericordia por mi tatarabuelo y aquí, que eso. Y el Señor me empezó a dar eso, a mencionar familiares antes de que yo naciera. Entonces me dijo eso: pide misericordia. Entonces, les digo yo, tenemos que hacerlo. Número 4, si hay objetos que ofenden a Dios, sacarlos, derriba altares edificados a otros dioses. Eso es importantísimo también, porque no solo es de hacerlo en la forma no. interna, porque muchas veces, ahí está eso, pero ahí dejémoslo porque era de la abuelita, Ajá. Era del abuelito, sí. Pero yo no sé qué administración está teniendo ese objeto en el hogar. Cabal. Y tuvimos un tema solo de eso, ¿verdad? Solo de eso. Y otra cosa es perdonar. Perdonar a ti mismo. Amén. Perdonar a aquellos que te ofendieron. No basta ya de estar en prisiones. Ay, basta ya de estar encerrados diciendo, es que me hizo esto y lo otro de aquí. No, basta ya. Basta ya de eso, porque el Señor te ha decretado a ti para ser libre. Amén. Y no solamente a ti, sino a toda tu casa. Amén. Entonces, ¿por qué quieres volver a eso? ¿Por qué quieres volverte a poner ese cepo en tus pies? ¿Por qué quieres volver a atarte en tus obras? ¿Por qué quieres volver a atarte en tus pensamientos? Corta eso y échalo fuera de ti, porque no es la manera en la que el Señor quiere que vivas. Amén. Así es. Así es, hermanos. Yo creo que llegamos al final de nuestro programa y pues gloria a Dios por lo que ha de hacer en cada uno de nosotros. Gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Y yo declaro en el nombre de Jesús que toda palabra que fue enviada a tu corazón dará fruto, que esa semilla va a germinar y va a dar el fruto que el Señor está esperando en el nombre de Jesús. Cuando tengas un hijo que no quiere atender, y no exijas, porque Dios no exige, no te enojes. Ten misericordia de él y sigue orando por él y sigue pidiendo perdón en nombre de él. Ponte a la brecha, porque el Señor te va a escuchar. El Señor escucha, el Señor está ahí, Él está esperando que tú pelees por ese hijo en el nombre de Jesús. Lo creemos, que vamos a salir victoriosos y vamos a dar testimonios de lo que Dios está haciendo y va a hacer. Amén. Cuando le creemos y declaramos la palabra. Amén. Amén, así es. Así que, amados hermanos, les damos las gracias por haber estado acá con nosotros. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente. En este día pues nos despedimos y realmente queremos pues siempre saber de ustedes, compartir con ustedes, y no se olviden siempre pues seguirnos acá a través de Facebook y también en YouTube. Que el Señor les bendiga. Amén. Sí, perdón. No está de más comentarles que el próximo programa vamos a hablar cómo ministrar a los niños, cómo ministrar de 0 a 2 años, de 3 a 6, de 7 a 9, así. Amén. Para que nosotros tengamos una idea cómo podemos hacerlo, ¿verdad? Amén. En el nombre de Jesús. Así que pues ya escucharon a nuestra hermana, pues no se pierdan los siguientes programas porque van a estar muy bonitos y bastante bendecidos, y es algo que a la larga creo yo que necesitamos. Realmente aquí en Escuela para Padres no de balde escuela, ¿verdad? Porque quiera o no, el Señor dejó su palabra para que realmente nosotros sepamos cómo ser buenos padres. Amén. Así que, amados hermanos, nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto.